Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital. Esto es Un Espacio para Ti. Y tenemos, Ileana, ¿te parece que demos nuestras redes sociales? Claro, mi Facebook es Ileana Isla y mi Instagram es Ileana Isla-bajo. Mi Twitter personal es @Javier G. Sirión, Javier es con X, Sirión con Z. Y tenemos por la vía telefónica a Walter Schaefer. Él es periodista, ha sido periodista desde 1985, corresponsal de revista y ha escrito varios libros de temas espiritistas como Puentes sobre el Abismo, Dante, Una mirada a otro mundo, y su más reciente de leyenda, Historia de los principales cementerios de la Ciudad de México y sus habitantes. Eso, Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado, Walter? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Oye, pues nos quedamos con la segunda parte, quedamos que hoy iba a ser la segunda parte de esa entrevista que te hicimos sobre el tema de Francisco I. Madero, nuestro presidente. Tenemos varias preguntas que quedaron pendientes, a ver si recuerdan los radioescuchas que estábamos hablando que Francisco I. Madero tenía un guía espiritual, digamos, un espíritu que era el que pues le aconsejaba, le decía como por dónde irse, etcétera. Y entonces pues la pregunta surgió, ¿qué pasó con ese espíritu? ¿Él tiene un solo espíritu o a través de los años tuvo varios? Que nos platiques un poco más de ese tema. Bueno, como recordaremos, el primer espíritu fue Raúl, que se dice que es su hermano fallecido en un incendio a la edad de 4 años. Yo ya comenté en la ocasión anterior que los espíritus son muy superiores a nosotros, por lo que su grado de madurez, no importa si murieron a una edad muy temprana, es sorprendente. Hay una frase que dice, anda el espíritu con la velocidad del pensamiento, abarca con su mirada la profundidad del espacio. Entonces no debe sorprendernos que un espíritu que falleció a la edad de 4 años fuera un consejero tan maduro para Francisco I. Madero. Claro, porque además aquí viene un tema de reencarnación, donde las almas pues van y vienen y tienen muchas vidas, ¿no? Entonces, claro que un espíritu puede ser sabio a la edad que sea, ¿no? Sí, es la verdad. Posteriormente, bueno, ese espíritu lo abandonó porque le comentó a Francisco I. Madero que ya llegaba próximamente el tiempo de reencarnar en un hijo futuro que iba a tener precisamente Francisco I. Madero. Entonces, también sabemos que los espíritus se interrelacionan comúnmente con una persona solo cambiando de roles en el transcurso de las vidas. Por ejemplo, un espíritu puede ser en esta vida mi hermano y muy probablemente en la próxima vida va a poder ser mi papá, va a poder ser inclusive cambiando de rol por completo. Entonces, se interrelacionan de tal manera que un espíritu que era un hermano de Francisco I. Madero aparentemente reencarnaría en un hijo precisamente de Francisco I. Madero. Posteriormente, ya cuando se despidió Raúl, llegó José como espíritu tutelar de Francisco I. Madero. Este José era un tanto diferente a Raúl, mientras que Raúl se orientaba más a la pureza de pensamientos y la acción. José era más práctico y más político que el anterior. O sea, pero seguía sobre la misma línea que había impulsado a Francisco I. Madero a hacer todos estos cambios que hizo por el país. Bueno, sí, aunque mucho más profundamente que el anterior. El anterior fue una especie de preparación para Madero, para que practicara su autodisciplina, su pureza de acción y de pensamiento, etcétera, y ya cuando aparentemente estuvo listo Madero para alejarse, digamos, de lo que le aceptaba la comunicación con ellos, entonces llegó el otro espíritu, José. Ahora, los estudiosos del tema lo han identificado con José María Morelos, que aparentemente el que le dio a partir de ese momento fue Morelos. También hay que recordar que los espíritus muy dominantes generalmente manejan la energía hacia el personaje, en este caso hacia Francisco I. Madero, de tal manera que ellos deciden si algún otro espíritu puede ocasionalmente interrelacionar con el personaje. O sea, digamos que el espíritu principal, el más poderoso, el tutelar, regula el flujo de energía hacia el personaje
de tal manera que no cualquier otro espíritu puede hablar de intervenir, a menos que ellos le den permiso, vamos a decir así. Entonces, ocasionalmente sí aparecía uno que otro espíritu de algún familiar o conocido de Madero, pero realmente el dominante era José. Entonces, José lo siguió orientando hacia la disciplina, lo orientó mucho a la política, lo instó, lo presionó a concluir en un tiempo lo más breve posible el libro de la sucesión presidencial y le anticipó el impacto que iba a tener ese libro. Le anticipó también el triunfo del movimiento. Lo que sí no le anticipó fue la muerte. Porque no quiso hacerlo, tal vez la caída y la muerte de Madero. Ahora, estábamos comentando que en algún momento él se mete en todo este tema del espiritismo porque él empieza a leer revistas en un viaje que hace a Francia, no sé si específicamente a París. Ajá. Él hacía rituales como tal, o sea, hay registrados rituales de Madero donde, no sé, por decirte, él para jalar esos espíritus hacía algo o llegaban solitos y solo escribía. ¿Cómo manejaba este tema Madero ya cuando estaba aquí en México con todos los espíritus? Bueno, él era medium escribiente. Ajá. O sea, el medium escribiente, más que conversar con un espíritu o simplemente escucharlo, es un medium por medio del cual el espíritu, digamos, le dicta su pensamiento, okay, y maneja su mano, vamos a decir así. Entonces, básicamente todos los medios están en trance aunque no parezca. Entonces, él fue especializando, se fue practicando, ser cada vez un mejor medium de ese tipo, hasta que realmente lo logró, y los espíritus muy fácilmente pudieron comunicarse por medio de él. Entonces, más que hacer un ritual donde participaran más personas, etcétera, realmente fue una actividad solitaria de él, para recibir, digamos, la comunicación de sus espíritus y trasladar al papel. Pero a ver, Walter, es como si ahorita yo quisiera, ponerme en contacto con algún espíritu, supongo que tengo que estar sola, no sé, pensar en ese espíritu, jalarlo y decirle, díctame qué necesitas, y solito te va llegando el pensamiento. Supongo que es una disciplina más allá de esto, ¿no? Sí, es una disciplina que no cualquiera tiene la facilidad. Al final de cuentas, como me dijo en una ocasión un espíritu a mí, cuando yo le quise preguntar que yo quería aprender, me dijo, eso no se aprende, con eso se nace. Entonces, seguramente Madero sí tenía predisposición y sensibilidad, vamos a decir así, para captarlos. Entonces, digamos que llegó a un grado en que facilitaba ya la comunicación con ellos. Ya fácilmente podían comunicarse con él cuando ellos lo desearan. Ahora, ¿su escritura era la misma, cambiaba? ¿Alguna vez alguien tuvo algún papel, vieron un papel donde estaban los escritos sea de Juan o de Raúl? ¿Alguien vio ese papel? ¿Existen esos documentos? Bueno, sí existe, inclusive hay archivos completos. La Fundación Carso tiene ejemplares de toda la biblioteca de Francisco Madero, por ejemplo, o sea, por medio de su centro de estudios históricos. Le mandaba a Sarita, su esposa, le mandaba cartas con alto contenido espiritista. O sea, definitivamente hay mucho escrito, y a uno de sus hermanos, Ernesto. Sí, inclusive yo tengo en mi casa un libro llamado Madero y el espiritismo. Entonces definitivamente dejó mucho escrito en ese libro que tengo en la biblioteca. Se transcriben muchas cartas que le fueron dictadas a Francisco Madero. Definitivamente sí hay mucha historia escrita que ha quedado para la posteridad. Que hablaba todo sobre sus temas. Es algo parecido a lo que te pasa a ti, nada más que a él, igual que a ti, se te acercan los espíritus y te van diciendo, a ver, escribe, ¿no? Qué increíble, a mí me hubiera encantado que eso me pasara. Oye, Walter, ¿podemos decir... Yo lo hago un poquito diferente porque yo no soy medium. Uh-huh. Simplemente me reúno con algunas personas que son medium, hago las preguntas que yo quiero, la respuesta, y la obtengo por medio de ellas. Sí, pero a ti también se han acercado, me has comentado, ¿no? Sí, en definitiva, algunas veces se han comunicado conmigo directamente, pero no tengo realmente la facilidad como un medium lo puede tener. Okay. Walter, tú puedes afirmar con la información que tienes
que si Francisco I. Madero no tuviera esta faceta, no hubiera participado en la Revolución Mexicana como participó? Yo creo que definitivamente no hubiera participado. Madero era de naturaleza rebelde. Rebelde no significa necesariamente algo negativo, significa alguien que está contra lo establecido. Y precisamente por ello el interés en el espiritismo, que es algo, digamos, inusual, es algo fuera de la religión tradicional, vamos a decir así. Así es, y más de esas épocas. El patriarca de él, el abuelito de él, que era el patriarca de una familia muy grande y poderosa, que era Evaristo Madero, no quería que se le enfrentara a Porfirio Díaz. Sí, es la verdad, porque no hay que olvidar que Porfirio Díaz era todopoderoso. Sí. Y los Madero eran gente de muy alto nivel económico, sobre todo. Entonces, claro que enfrentarse a Porfirio Díaz era tener la posibilidad de que la familia fuera perjudicada en todos aspectos. Y así pasó. Sí, ellos como empresarios no era bien dicho por ellos que un familiar se enfrentara al todopoderoso del país. Además, un régimen que no se veía para cuando, aunque don Porfirio ya tenía 80 años en 1910 y 81 en 1911, pues no se veía para cuándo iba a acabar el régimen. Es increíble que un señor de 80 años, ojo, porque lo que a ver si no nos pasa con lo que tenemos aquí, un señor de 80 años se reelige para otros 6. Sí, es la verdad. Porfirio Díaz, aquí yo creo que el detonante en la vida de Madero, independientemente del espiritismo, que eso fue lo que lo dio por completo, el detonante en el país fue cuando Porfirio Díaz, en una entrevista a un periodista norteamericano, mencionó que él veía con agrado, ya por su edad, el surgimiento de un partido de oposición. Entonces, claro que no era verdad, pero así lo manifestó, y también eso, digamos, animó a este Madero a intentar crear, y lo creó, un partido de oposición, definitivamente. Pero claro que creo que Madero no hubiera hecho nada de lo que hizo en ese aspecto de no haber sido guiado por los espíritus. Así fue. Bueno, pues te agradecemos muchísimo ese insight a la Revolución Mexicana y a Francisco I. Madero, Walter. Muchísimas gracias. Gracias, Walter. Hasta luego. Nosotros Igualmente, gracias. Nos tenemos que ir a este corte comercial muy breve. Regresamos.